Estamos en Sagua Viva siguiendo con el ciclo del baloncesto masculino en nuestra ciudad. Llegamos a la década de 1950 y lo más importante de esta década, sin duda alguna, es la incorporación de Everardo Viricialto, Lipidia, al Instituto de Sagua la Grande. Lipidia fue coach del equipo nacional de Cuba en baloncesto femenino en el año 1935. Aparte de su trayectoria como atleta, ha sido uno de los grandes atletas, fue uno de los grandes atletas de nuestro país en su época, pues fue un entrenador de baloncesto de primer nivel. Llega a Sagua más o menos en el año 1950. Introduce, sin dudar a duda, nuevas técnicas en el baloncesto sagüero, nuevos tipos de entrenamiento, etcétera. Una disciplina total en los equipos. Era un hombre que apretaba, como se dice vulgarmente, a los muchachos de aquella época y logra desarrollar baloncesto a altos niveles. También en esa época hay otro sagüero, porque Lipidia en este caso no es sagüero, aunque creo que dio mucho por Sagua. En este caso, Carlos Laya, el chino Laya, es otro de los grandes entrenadores de esa época, es decir, dirige baloncesto, tanto masculino como femenino, y sin duda alguna hay que hablar de él cuando se hable de baloncesto en nuestra ciudad. En el año 1955 ya comienza a verse los frutos de este trabajo de este entrenador Lipidia, cuando el Instituto de Sagua la Grande gana su primer campeonato provincial ya con estos jugadores que venían saliendo bajo este tipo de entrenador. Estos jugadores o este equipo que marcarían por largo rato el baloncesto en nuestra ciudad fueron Armando Noy, Guillermo Yacuna, Manuela Mesa, Conrado Toledo, Rafael Márquez, Pedro Torres Robaina, Alfonso Randú, Juan José Lanrondo y otros que quizás no llegaron a ese nivel, pero que se destacaron también grandemente en esta época. Esta época de 1950 se caracteriza por la cantidad de campeonatos locales que se jugaron, es decir, a veces se jugaban hasta 2 campeonatos en el año, destacándose algunos, como el que se celebró en 1956 entre el Sagua y el Club, la Sociedad Liceo, el Instituto. Ganó el Liceo. El jugador más destacado en esta época fue Manuel Gutiérrez, centro que jugaba del equipo de la Universidad de La Habana, y cuando se trasladaba a nuestra ciudad, pues lo hacía aquí. En su época, uno de los mejores jugadores, sin duda, de aquel momento. En 1957 ganan los 2 equipos sagüeros el campeonato provincial. Decimos 2 equipos sagüeros porque gana el Instituto de Sagua la Grande, repite su victoria prácticamente con ese mismo equipo, y gana también la Escuela de Comercio con un equipo formado por los jugadores Andrés Lascano, Eliseo Medero, Antonio Roca, Miguel Belli, Serafín Santos, Roberto Morales y Miguel Ramos. El entrenador era Iván González. Estos campeonatos locales, sobre todo, tuvieron varias figuras destacadas en su organización, pero recordamos a Eduardo Ortiz Coqui y a Francisco Paco Trapa, que se dedicaron en cuerpo y alma a este tipo de torneos. Estos torneos celebrados en nuestra ciudad, tuvieron muchos equipos que jugaron y destacados campeonatos. No podemos, ya le digo, como prácticamente se hacían 2 campeonatos anuales, creo que no podemos detallarlo todo. Ahora sí, los equipos que participaron en muchos de estos torneos fueron el Instituto de Segunda Enseñanza, el Sagua y el Club, el Liceo, la JOC, que era la Juventud Obrera Católica, la JAC, Juventud Acción Católica, la Academia Deportiva, Deportivo Sagua y otros equipos que quizás se nos escapen en este momento. Se jugaba baloncesto en los terrenos de los Caballeros Católicos, en los Jesuitas. Todavía no se jugaban en los terrenos de lo que después se diría las monjas, se jugaba en el tenis, y ya prácticamente habían desaparecido los terrenos de tabloncillo, sobre todo del Liceo y del Sagua y el Club. Los entrenadores más destacados de esta época fueron Carlos Laya, Everardo Viricialto Lipidia, Amadito Fernández, Paco Trápaga, Joaquín Monal. Comenzaban otros como Diego Oropesa y algunos jóvenes que ya se dedicaban a esta de dirección de equipo. Creo que sin duda alguna la década de 1950 fue
una de las más brillantes del baloncesto masculino aquí en nuestra ciudad.